Nos da mucha alegría volver a saludarles y darles una vez más la bienvenida a este programa titulado Presente 7, un programa donde compartimos el repaso de la lección a través de algunos comentarios y de esta manera pues esperamos contribuir al estudio de su lección de cada uno de ustedes. Y pues nos da mucha alegría tenerles en este momento, que nos puedan acompañar y esperamos que el repaso de esta semana pueda ser de gran bendición. Y también pues queremos invitarles a que puedan comentar, a que puedan suscribirse a este canal y de esa manera que puedan enterarse de cada una de las actividades y de los videos que subimos a este canal. Y pues Avi, nos da mucha alegría que nos puedas seguir acompañando, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por esta semana también de estudio, de bendición. Y pues gracias a Dios que nos permite estudiar su palabra con libertad, ¿no? Amén, amén. Ya vamos, amigo, en la lección número 5. Lección número 5, ya hemos avanzado durante este trimestre en lo que tiene que ver con el tema del pacto. Y en esta ocasión, pues también vamos a abordar nuevamente esta cuestión del pacto, pero el pacto a un personaje muy, muy conocido en la Biblia y que sin duda alguna, pues nos deja lecciones muy, muy interesantes. Y la lección número 5 lleva como título Hijos de la Promesa. Hijos de la Promesa. Fíjate, cuando estaba leyendo este título, yo me quedé pensando cómo que Hijos de la Promesa. Y Ujú. solamente hasta que llegué a la conclusión de la lección, pude Ajá. entender cuál era la referencia de ese título. Y realmente, pues siento que es una lección muy, muy interesante, muy valiosa para nuestra vida. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, que es un versículo muy, muy conocido. Dice de la siguiente manera: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mm. Y la lección nos inicia hablando durante esa semana, o nos va a hablar durante esa semana, acerca de varios aspectos de la vida de Abraham y Dios, de la vida de Abraham y Dios. Cómo Dios le promete a Abraham que iba a ser su escudo, cómo Dios le promete a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que iba a engrandecer su nombre. Y también vamos a ver cómo todas estas cuestiones se pueden aplicar a nuestra vida. Así que, sin duda alguna, será una lección bastante, bastante interesante. Sí, así es. ¿Y qué te parece si vemos este primer texto, que es Génesis 15:1, sí, que es esta parte donde Dios por primera vez le dice a Abraham: yo soy tu escudo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Y bueno, aquí hay algunas cosas que son interesantes, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dice no temas, no, de entrada? ¿Y por qué le dice yo soy tu escudo, no? No sé tú, Chavo, ¿qué reflexionaste ayer al respecto? Mira, amigo, fíjate que yo siento que esto es hablando humanamente, ¿no? En el sentido de que cuando yo leo la Biblia trato de ponerme en el lugar de los personajes bíblicos, Mm, ¿no? Y imagínate la primera vez que yo tomo esta expresión desde tres puntos de vista. Y mm, el primer punto de vista, hablando humanamente, yo siento que debió haber sido algo sorprendente para Abraham. mm, Normalmente cuando vemos en la Biblia que Dios aparece a un hombre, las ujú, personas siempre Dios les da la misma expresión: no temas, ¿no? ujú, O cuando algún ángel se aparece igual a algún personaje bíblico, siempre encontramos esa expresión. Y yo creo que hablando humanamente se puede entender desde el punto de vista de la cuestión de que cuando aparece, pues es normal que el ser humano sienta temor al ujú, estar delante de la presencia de un Dios santo, de un Dios poderoso, al ver la gloria y el poder con el que se presenta Dios, pues es normal que como seres humanos sintamos tal vez algún temor. Y yo tomo ujú, desde este primer punto de vista esa expresión, la de no temas.
Otro de los puntos de vista desde los cuales yo tomo esta expresión es de lo que comenta justamente la lección. Aquí en la primera parte menciona, lo especialmente interesante aquí es que el Señor le dice a Abraham, yo soy tu escudo. El uso Mm, del adjetivo posesivo tú muestra la naturaleza personal de la relación. Dios se relacionará con él en forma individual como con todos nosotros. Entonces, allí donde se toma la expresión no temas, yo soy tu escudo, se entiende también desde ese punto de vista, de esa relación que Dios quería tener con Abraham, una relación personal, una relación cercana. Ese es el mm, segundo punto de vista desde el cual yo puedo entender esta expresión. Y el tercer punto de vista es desde la cuestión de las situaciones de la vida, ¿no? Yo creo que en la vida todos en algún momento hemos sentido miedo. A lo mejor mm. cuando es de noche y nos vamos a dormir y hay que apagar la luz, pues nos da miedo recorrer la casa para llegar hasta el cuarto, o a lo mejor, no sé, salir a enfrentar alguna situación en nuestra vida, algún problema, alguna dificultad, tal vez nos cause temor. Entonces, yo entiendo cuando Dios le dice a Abraham, no temas, le está diciendo que no hay por qué espantarse, no hay por qué sorprenderse, porque al final de cuentas Dios estaría con él. Amigo, ¿tú de qué manera puedes entender esta expresión? Fíjate que estaba como leyendo un poquito lo que pasó justo antes, ¿no? Ahí en ese texto. Y Sí, pues, ¿te acuerdas que Abraham va a rescatar a su sobrino, ¿no? ujú, Y lo rescata de que eran cuatro reyes que sí, habían sí, sí, estado peleando, ¿no? Y entonces los rescata con el favor de Dios, definitivamente, ¿no? Porque ante cuatro reyes y ante un ejército ya tenía 300 hombres, ¿no? sí, Entonces los rescata, los trae de vuelta. Y entonces creo que en ese contexto yo estaba pensando, aunque él salió victorioso, pero de alguna manera uno está siempre al pendiente por la respuesta del otro bando, ¿no? Pues dices tú, sí, pues sí, no se van a quedar así, ¿no? Puede ser que se armen mejor y vengan en contra, ¿no? Entonces puede ser que también en ese sentido Dios le dice, no temas, ¿no? Y también estaba leyendo el comentario y dice que también en el sentido de que ya habían pasado algún tiempo de la promesa y todavía no se había cumplido, ¿no? Y su sí, esposa de Abraham ya estaba grande, él se estaba haciendo viejo, y entonces la promesa no se cumplía y también en ese sentido Dios le dice, no temas, ¿no? No temas porque sí, pues yo no me he olvidado de ti, ¿no? No temas porque se va, no temas que no se vaya a cumplir, pues, porque todavía estás en mi mente, ¿no? En mi pensamiento. Y bueno, y la cuestión del escudo, ¿no? Podemos sí, comentar sí, también sí, eso. Eh, me encanta, ¿no? Porque esto me lleva a sentirme protegido, como saber que Dios es mi fortaleza, mi protección. Y aquí, fíjate que eso, hay una pregunta que a mí me gustó mucho, ¿no? Que la voy a parafrasear, es, ¿eso significa que en ningún momento nos va a pasar nada malo? ¿Sí? Eso significa que tener a Dios como nuestro escudo significa que en ningún momento si nos acercamos a Él y si le decimos, Señor, yo quiero que tú seas mi escudo, nunca me va a pasar nada malo. Y sí, aquí es donde creo que a mí, al ver a los personajes bíblicos, ¿no? Al ver, por ejemplo, a Juan el Bautista ahí en la cárcel y la manera en la que él muere, ¿sí? Al ver el sufrimiento de Job y muchos otros ejemplos, ¿no? Digo, definitivamente la Biblia me dice que aunque Dios sea mi Dios, que aunque yo decida que Él sea mi escudo, ¿sí? Y aunque yo tenga esa seguridad de su protección, en algún momento puede ser que también me pasen ciertas cosas, ¿no? Pero aquí que quiero compartir este texto de Job 19 que a mí me encanta, ¿no? Precisamente hablando de esto de la seguridad que tenemos en el cuidado de Dios y al mismo tiempo de la confianza que debemos de tener en Dios, ¿no? A pesar de lo que estemos sufriendo. Y Job, en medio de su sufrimiento, él dice, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sí? Después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, ¿no? Y en otro texto decía Job, aunque tú me matares, en ti esperaré, ¿sí?
Tremendo, ¿ah? Aunque tú Sí, me sí, matares en sí. ti, espérame. Entonces creo que la Biblia nos presenta y nos dice, ok, muchas veces Dios te protege y Dios nos protege y Dios nos libra de la muerte. Está allí para ayudarnos, ¿no? Y hemos experimentado eso. Sin embargo, va a haber algunos momentos en los que Dios nos va a permitir ciertas cosas, ¿verdad? Va a permitir que pasen ciertas cosas. Y creo que debemos de voltear a ver esos personajes y aprender a confiar en Dios aún también en esos momentos, ¿no? Así es, amigo. Yo creo que eso es algo muy importante y bien lo resalta igual el apóstol Pablo, ¿no? Él menciona que no ha venido o que no vendrá ninguna prueba que no podamos soportar, porque así como viene la prueba, también Dios manda la solución o la salida para esa situación. Entonces, yo creo que sí es importante, ¿no? Entender este aspecto del escudo o cuando Dios habla que Él va a ser nuestro escudo, está mencionando pues justamente eso, ¿no? Va a haber momentos de dolor, de sufrimiento, pero en ese momento de dolor y sufrimiento va a haber un escudo para protegernos, porque al final de cuentas el escudo es lo que hace, ¿no? Nos da la protección para no ser lastimados en alguna circunstancia complicada. Entonces, yo creo que eso es algo realmente muy, muy importante que nosotros necesitamos entender, ¿no? Que Dios es ese escudo en medio de las situaciones complicadas de nuestra vida. Mm. Vamos a la segunda parte de la lección que lleva como título La promesa del Mesías. Y aquí vamos a unir esta segunda parte con la tercera porque pues es básicamente lo mismo, pero ahondando un poco más en la cuestión. Y vamos a retomar lo que dice Génesis capítulo 28, versículo 14, que dice aquí, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y hay que comparar este versículo con lo que menciona Pablo en Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En estos dos versículos, amigo, podemos encontrar algo bastante interesante. En Génesis, Dios le dice a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que en su familia sería bendita el resto del mundo. Pero luego más adelante Pablo aclara cuál se convierte o cuál fue esa bendición. Y esa bendición la encontramos en Cristo Jesús. Y yo Mm. creo que esto es algo muy importante, amigo, porque esto nos lleva a pensar no solamente en un punto en el pasado, es decir, no solamente en Abraham, sino también nos lleva a pensar en nuestro futuro como seres humanos, es decir, en la promesa que también Dios nos hace, pues a cada uno de nosotros como seres humanos. Sí, y me encanta, creo que lo habíamos comentado esto anteriormente, ¿no? De la relevancia que tiene esta promesa que le hace Dios a Abraham. En Génesis 3 lo que habíamos visto era esa ruptura entre Dios y nosotros como seres humanos, Sí, esa separación, ¿no? Que teníamos de Dios al ser expulsados del Edén después del pecado. Y ahí en Génesis 11, cuando después del diluvio, ¿no? Los seres humanos se juntan como para edificar esta torre alta, ¿no? sí, sí, Por sí. si viene otro diluvio, ¿no? Y hasta ese momento entendemos que todavía se había una sola lengua, había, digamos, que una sola nación, pero después de ese momento, cuando Dios ve que están construyendo esta torre, pues confunde sus lenguas. Y entonces es en ese momento cuando, digamos, que nos separamos, ¿no? Y Sí. comienzan a haber diferentes idiomas, diferentes nacionalidades, ¿no? Por nuestros propios, por ese deseo de engrandecernos, por ese deseo de, de separarnos de Dios, ¿no? Y de no obedecer a Dios. Sí, Entonces, el pecado lo que trae no solamente es separación de Dios con nosotros, ¿no? O nosotros con Dios, sino también esa separación que se da entre nosotros como seres humanos, ¿no? Y entonces, en Jesús, cuando vamos y leemos el Nuevo Testamento, y viene Jesús, el plan que Jesús viene a cumplir a través de la promesa cumplida a través de Jesús, ¿no? Hay Mateo 1:1 dice, hablando de Jesucristo, de su genealogía, dice hijo de sí, David e hijo de Abraham, ¿no? Confirmando que Jesús es descendiente de Abraham, sí. porque Dios le dice a Abraham, en tu descendencia, ¿no? Se cumplirá la promesa.
Y entonces en Jesús vemos que se une nuevamente el plan final de Dios, es que por medio de Jesús, quien nos da la salvación, nos unamos una vez más con Dios y también nos unamos como seres humanos con Dios como una gran familia, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece maravilloso este plan de Dios para nosotros, ¿no? De unión y del restablecimiento de esta relación con Él, ¿no? Así es, amigo. Es bastante interesante porque de igual forma es allí donde Dios le da esa promesa a Abraham. Y no Mm, solamente la promesa de una gran nación, sino de la salvación para todo el ser humano. Y mm, yo creo que eso es importante porque Dios lo dice de manera muy clara. Serán benditas en ti todas las naciones. Es decir, que no hay excepción. ujú, No porque aquella persona sí haya sido judía y yo no, pues yo no mm, me voy a poder salvar, ¿no? Sino que esa cuestión abarca prácticamente a todo el mundo. Y yo creo que eso es lo más maravilloso de esta promesa hecha a Abraham, de mm, que Dios, a través de lo que Abraham se llegó a convertir, pues todos seríamos bendecidos a través del ministerio de Jesús aquí en la tierra y de lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto nos lleva justamente a pensar, ¿no? En la cuestión de lo que tú comentabas. Vivimos en un mundo complicado, en un mundo muy, muy difícil. Ahí la descripción que hace Agustín de Hipona en su libro Ciudad de Dios es una descripción que te lleva a pensar en muchas cosas, ¿no? Porque realmente, mira, que eso lo escribió San Agustín hace muchos, muchos años atrás, amigo. ujú, Y después de varios años que han transcurrido, todavía nuestro mundo sigue siendo igual. No ha cambiado mucho que digamos, ¿no? Y lamentablemente es algo pues bastante, bastante triste saber mm, que el mundo en el que vivimos es complicado. Y mira que Thomas Brown en la primera declaración que menciona la lección dice lo siguiente: para disfrutar de la verdadera felicidad debemos viajar a un mm, país muy lejano e incluso fuera de nosotros mismos. ujú, Y yo me puse a pensar, ¿no? De que desde el punto de vista bíblico, pues tiene razón, ¿no? Porque mientras estemos en este mundo de dolor, de sufrimiento, pues no podemos realmente ser felices. Solamente cuando Cristo venga, cuando la restauración sea completa en nuestra vida, es cuando encontraremos realmente la verdadera mm. felicidad para el ser humano. Solamente en ese momento. Amén. Fíjate que esta cita de Thomas Brown me recordó a otra, que no recuerdo quién es el autor, pero que dice, si tú en tu interior encuentras un deseo profundo que no puedes ser satisfecho por nada ni nadie en este mundo, significa que tú fuiste creado para vivir en otro Sí, mundo, ¿no? Entonces, creo que estas dos cuestiones de la cuestión de la eternidad, de la vida eterna, es decir, de vivir para siempre y de estar fuera de un mundo o de un mundo sin sufrimiento, está dentro de nosotros, ¿no? Dentro de sí, nosotros anhelamos eso y lo anhelamos porque fuimos creados para, número uno, para vivir por siempre y nunca sí, morir. Y número dos, para vivir sin sufrimiento, ¿no? O sea, en el plan original de Dios fuimos creados para eso. Entonces, la Biblia nos presenta claramente ese plan de Dios para nosotros. Pues creo que por eso nosotros mismos anhelamos profundamente ese lugar, ¿no? En nuestros anhelos más profundos estamos pensando en este lugar. Nosotros mismos sabemos que necesitamos este lugar. Y es maravilloso porque en la Biblia nos presenta y dice, ok, Dios tiene un plan, Dios sí, conoce tus más profundos anhelos y Él, por medio de Jesús, hace que podamos acceder a la vida eterna y a una vida sin sufrimiento, ¿no? Una vida sin dolor. Y sí, me encantan, ¿no? Las promesas que vienen allí, el hecho de que dice la Biblia que Dios destruirá la muerte para siempre, ¿no? Y nos enjugará las lágrimas. Y el hecho de pensar que un día esto puede ser posible, ¿no?
que un día ya no habrá más muerte. La verdad es que a mí no me ha tocado así como que recientemente me tocó que falleciera un familiar cercano, Ajá. pero nadie así tan cercano como mi familia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, yo veo cuando el dolor, ¿no? A mi alrededor y digo, no, o sea, necesitamos ya una vida sin muertes, ¿no? Una vida sin sufrimiento. Y creo que estas promesas de Dios, cada una de las promesas que Dios nos da en su palabra, llenan, satisfacen nuestro interior, ¿no? Así es, amigo. Mira, me resulta muy, muy bonito, la verdad, saber que esa promesa que Dios le hace a Abraham, porque la hermana White comenta que Abraham tuvo el privilegio de poder ver muchas cosas por los ojos de la fe, por la Mm, mirada de la fe, ¿no? Y eso es algo bonito porque él pudo realmente entender cómo es que serían benditas en él todas las naciones de la tierra, cómo es que por medio de su simiente muchos de nosotros pues alcanzaríamos esa bendición. Y yo creo que mm, eso es algo que nosotros como seres humanos realmente necesitamos comprender, que nosotros obtenemos la salvación y la bendición por parte de Dios por medio de su Hijo, de Jesucristo. Por medio de Él es que nosotros alcanzamos la salvación y esa salvación también nos trae la esperanza de que muy pronto este mundo terminará junto con mm. su sufrimiento, con el dolor. Y yo creo que es algo a lo cual nosotros debemos pues aferrarnos. Pero mira, esta es la promesa hecha a Abraham, no solamente se queda allí, sino que también vienen con él otras promesas más que Dios le hace a Abraham en el pacto que hace con él. Y eso es de lo que nos habla la cuarta parte de nuestra lección. Una nación grande y fuerte. Y yo allí le modifiqué un poco el título y le agregué algunas cosas. Yo le puse una nación grande y fuerte que atraiga a la persona de Cristo. Ujú, Porque es interesante cómo Dios utiliza la bendición para darse a conocer delante de otras personas. Y eso es algo maravilloso que me hizo pensar en muchos aspectos más, porque ujú, Dios quería bendecir a Abraham, no solamente con la salvación a través de Jesucristo, sino también bendecirlo a tal punto que se convirtiera realmente en alguien poderoso, que sus descendientes fueran hombres de mucho poder y de muchas riquezas. Y de mm. esa manera que las otras personas pudieran conocer también a Dios. Sí, y me parece, creo que esto Dios lo va a repetir constantemente en el Antiguo Testamento, ¿no? De decir, si tú guardas mis mandamientos, el libro de Deuteronomio repite bastante esto. Si guardas Sí, mis mandamientos, si oyes mi voz, te irá bien, ¿sí? Si guardas mis mandamientos y oyes mis estatutos, te irá bien a ti y a tu familia después de ti, ¿no? Entonces, nos habla de esta prosperidad que viene también al seguir las indicaciones de Dios, ¿no? Igual allí en Salmos, ¿no? Dice Salmos 1:4, será como árbol plantado junto a aguas de reposo, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿sí? Todo lo que hace prosperará, ¿no? Entonces, esto se repite constantemente. Dios nos da esa seguridad y nos dice, ok, si tú guardas mis mandamientos, si tú puedes seguir mis estatutos, entonces va a haber prosperidad, ¿no? Y de hecho ahí Deuteronomios 4 del 6 al 8 presenta esto, ¿no? Que Dios deseaba que ellos pudieran guardarlos para que otras naciones vieran esa prosperidad y se dieran cuenta y se admiraran. No solamente así la es. prosperidad material, sino dijeran, bueno, qué Dios como ese, ¿no? Qué Dios Sí, sí, como sí, ese que es tan cercano al pueblo, ¿no? así Que se es. manifiesta en la vida continua del pueblo, ¿no? Y entonces de esa manera que fueran atraídos a Dios. Y también Así hay un es. texto que es el de Éxodo 19 5 y 6, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué te parece si lo leemos? Ok. Éxodo 19 5 y 6, que dice, ahora pues si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y bueno, quería preguntarte, ¿qué, qué ves en este texto, no? Mira,
Es muy, muy interesante, amigo. Antes de responder a tu pregunta, me gustaría volver a recalcar lo que tú mencionabas, ¿no? Mm, De esa cuestión, porque a mí me puso a pensar, yo te decía que esta cuestión no solamente fue para Abraham, sino que me ujú, hace pensar para nosotros hoy en día, ¿no? mm, Que eso no fue solamente, o esa prosperidad no fue solamente para los patriarcas o para el pueblo de Israel en el pasado, sino ujú, que Dios también espera que sea una realidad de nuestra vida. Y es algo realmente maravilloso, amigo, saber que Dios quiere ujú, bendecirnos y que de esa manera, a través de sus bendiciones, muchas personas van a conocer, como dice ahí Deuteronomio 4 6 al 8, ¿no? Van a conocer qué Dios es ese, que es justo, que es de bendición. Y leyendo el texto que tú mencionabas de Éxodo 19 5 y 6, especialmente lo que dice el versículo 6, que convertiría al pueblo de Israel en una nación santa, me hace recordar lo que dice Primera de Pedro 2:9, que dice, pero vosotros sois linaje escogido, real ujú. sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que en sí, amigo, podemos ver que la promesa que Dios le hizo a Abraham en el pasado y al pueblo de Israel en el pasado sigue siendo la misma promesa para nosotros hoy en día, Mm, de que nos convirtamos en esa nación santa, en una nación grande y fuerte. Dios quiere bendecirnos realmente a nosotros como seres mm. humanos. Y de esa manera, a través de esa bendición, Dios espera que las personas puedan conocerle a Él. Ahora la pregunta es, al vernos a nosotros mismos, amigo, ¿qué puede ver la gente en nosotros? Mm, ¿Será que ve realmente a Dios a través de la manera en la que somos bendecidos? ¿O está viendo nuestros propios esfuerzos, nuestras obras, nuestro trabajo? ¿O será que ve que hay alguien detrás de nosotros bendiciendo nuestra vida? Yo creo que es una pregunta de reflexión, ¿no? Sí, Y vale la pena, o sea, vale la pena reflexionar en esto, ¿no? ¿Qué ven las demás personas en nosotros, ¿no? Y yo creo que de así es. repente uno se da cuenta porque las demás personas te lo van a decir, ¿no? En algún Sí, momento te sí, lo sí. van a decir. Y creo que esa es una pregunta como para reflexionar y poder en ese momento como detenerte y hacer como que una reflexión, un apunte, ¿no? De qué es Sí. lo que ven las demás personas en ti, qué crees que ven las demás personas en ti. Y bueno, fíjate que este texto que has leído me gusta mucho porque Dios esperaba que nosotros fuéramos como que esos intermediarios entre Dios y nosotros, ¿no? Y que Sí. nos habla de nuestra misión el día de hoy, de nuestra misión que sigue siendo la misma, que sigue siendo que nosotros podamos reflejar esa luz que proviene de Dios, ¿no? Como decía ahí Sí. en el pasaje de Isaías, que Dios esperaba manifestarse en su pueblo para que ellos también pudieran reflejar esa luz a los demás. Y bueno, pues Así es. ahí está el gran desafío, ¿verdad? El gran desafío que cada uno de nosotros tenemos. Así es, amigo. Y ahora entrando a otra de las bendiciones que Dios le da a Abraham, es la de que Dios engrandecería el nombre de Abraham y el nombre de su familia. Yo creo que esto es algo muy importante, porque cuando nosotros escuchamos o cuando leemos la Biblia, la expresión engrandeceré tu nombre, pueden venir a nuestra mente muchos pensamientos o muchas ideas que tal vez sean equivocadas del sentido que realmente Dios quiere demostrarle a Abraham. Porque cuando Ujú, hablamos de engrandecer el nombre de una persona, quiere decir que lo vamos a hacer famoso, que va a ser alguien importante, que va a ser alguien reconocido. Pero desde el punto de vista divino, tiene otra connotación, tiene otro aspecto, y se refiere más que nada a la cuestión, como dice aquí la última parte de la lección, del carácter, la obediencia, la humildad y el amor por los demás. mm, Cuando Dios habla de esto es de que va a resaltar estos aspectos en la vida de Abraham. Y yo creo y se enfoca en el sentido de que esos aspectos son lo que le dará a Abraham realmente la verdadera grandeza, ¿no? No tanto la cuestión de la fortuna que tiene, porque bien lo sabemos, ¿no? Abraham fue uno de los hombres más ricos de su época, pero realmente Abraham no fue conocido por eso, sino porque es ujú, conocido Abraham en la Biblia por su fe, por la manera en la que Abraham deposita su confianza en Dios. Y a mí me gusta ujú, cómo lo expresa Santiago, donde dice que por medio de la fe
a Abraham le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y yo creo que eso es la cuestión que puede llevar al ser humano a ser lo más grande en la vida, ¿no? Fíjate, cuando yo estaba a punto de empezar a estudiar teología, me quedé pensando en esa cuestión, ¿no? Porque recuerdo una ocasión, mi mamá platicaba con un amigo que yo tuve en la secundaria, y el amigo preguntaba, ¿no? Oiga, doña Amparo, ¿y qué estudió Isaac? ¿O qué está estudiando? Y mi mamá le contó que estaba estudiando para pastor. Y cuando él escuchó eso, él hizo como que, o sea, como que menospreciando esa cuestión, ¿no? Y yo me quedé pensando y dije, realmente servir a Dios es una de las cosas que es uno de los ministerios más grandes que el ser humano puede dar, ¿no? Su vida al servicio de Dios, ¿no? Y Abraham realmente fue conocido por eso, por una vida de servicio a Dios. Y yo creo que eso es una de las bendiciones más grandes que el ser humano puede tener. Imagínate que cuando llegues al libro de la vida aparezca eso, ¿no, amigo? Abimael o Isaac, amigo de Dios, ¿no? Yo creo que es uno de los privilegios más grandes en la vida del ser humano. Amén, amén. Oye, y fíjate que estaba viendo acá en una de las preguntas que hace la lección y dice, ¿qué cosas crees que hace a las personas que son famosas, ¿no? Sí, Famosas, ¿qué es lo que ha hecho? Y fíjate que esto contrasta mucho con las características, ¿no? Que sí, estamos mencionando, porque normalmente lo que yo escribo aquí es el talento, ¿no? La belleza, el dinero, el poder. Eso sí, es lo que puede hacer una persona como que famosa, ¿no? Entonces, es bien diferente y quiero leer este párrafo. Dice, lo que engrandece un nombre a la vista de Dios es el carácter, la fe, la obediencia, la humildad y el amor por los demás, ¿no? Entonces, es algo totalmente diferente, ¿no? Y sí, podemos sí, sí, pensar, o sea, esos son los parámetros de Dios totalmente desencajados de lo que son los parámetros de este mundo, ¿no? así Pero es. al final del día, fíjate, o sea, en esta verdadera grandeza, eso es lo que nos va a dar paz y, y un gozo, ¿sí? Sí, Entonces, paz y un gozo, porque a veces creemos que las otras cosas, ¿no? Que el dinero, la belleza, el poder, nos va a dar eso, simplemente para quizá llegar en algún momento o acercarnos a esas cosas y darnos cuenta que no, o sea, que ni siquiera sí, es eso, ¿no? Entonces creo que Dios nos pone el estándar para la verdadera grandeza, nos dice, mira, es esto, hijo, es esto, y esto es lo mejor para ti, ¿no? así es, amigo. Y eso es algo realmente, pues, maravilloso. Y vamos a la última parte de la lección, que es la conclusión, amigo. Fíjate, yo te decía al principio, cuando leí el título Hijo de la Promesa, me quedé Mm, pensando, ¿qué tiene que ver ese título con nosotros o con lo que va a abarcar la lección, ¿no? Y te decía yo que solamente lo entendí cuando llegamos a la conclusión, porque a manera personal, la conclusión a la cual yo quisiera llegar en este momento y compartir con cada uno de los que nos están viendo y contigo, es el aspecto de que cada una de las promesas que Dios le dio a Abraham son mm, también para nosotros hoy en día. Yo ujú, creo que a veces nosotros pensamos, ¿no? Que el hijo de la promesa fue Isaac, porque Dios le ujú, prometió a Abraham que tendría un hijo y esa fue la promesa que Dios le hizo. Pero yo creo que hoy en día nosotros por medio de la fe también podemos ser herederos de esa promesa. Nuestro nombre puede ser engrandecido, podemos ser grandemente bendecidos por Dios, podemos a través de nuestra simiente dar bendición a otras personas, que otros mm, conozcan a Cristo Jesús y también y sobre todo, amigo, una de las promesas que la lección no la menciona sino hasta la última parte, ¿no? La bendición de esa tierra que fluía leche y miel, esa tierra a la cual Dios llamó a Abraham, que le tomó varios años llegar hasta ese lugar, ¿no? Y establecerse en ese lugar. Y aunque sabemos que tiempo después, pues sus descendientes terminaron yendo a otro lugar, pero tanto Abraham como Isaac como Jacob tuvieron bien presentes que su ciudadanía no estaba en este mm, mundo, ujú, sino que estaba ujú. en el reino de los cielos. Y yo creo que esa, a manera personal, es algo muy bonito y me gustaría terminar mi conclusión con lo que menciona Patriarcas y Profetas,
en la página 118 y 119. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. Para él, el lugar más feliz de la tierra era donde Dios quería que estuviese. A ver, a mí me gustaría compartirte un texto, uno de mis textos favoritos, que es Filipenses 3:20, que dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y me Amén. encantan estos textos de Hebreos 11, ¿no? Y Hebreos 13, que nuestros antepasados, los Abraham y los demás siervos de Dios, veían mucho más allá y no vieron las promesas cumplirse, ¿no? En su totalidad. Pero aún así siguieron confiando y siguieron esperando en Dios. Y estaba pensando en eso y digo, nosotros tenemos esa gran bendición de ver hacia atrás y ver ya las promesas cumplidas, ¿no? Y ellos solamente avanzaron por fe, pero no vieron todo esto que nosotros estamos viendo ahorita, ¿no? Y nosotros así también, mientras Dios nos permita la vida y nos permita ser testigos de las promesas que Él ha hecho a nosotros, seguir confiando, aunque quizá todavía no vemos todo, porque hay algo más que está por ocurrir hacia adelante, pero así como ellos, esperar esa ciudad, ¿no? que Dios nos ha preparado para todos. Amén, amén, amigo. Realmente una lección muy interesante y ojalá la invitación final para cada uno de nosotros es que ojalá que todos podamos hacer de esta promesa, de la promesa hecha a Abraham, una realidad en nuestra vida y permitir de esa manera que nuestra vida pueda decirse, como se dijo de Abraham, que somos realmente amigos de Dios. Amigo, te quiero pedir que nos puedas dirigir en oración para finalizar. Señor y Padre, te damos muchas gracias porque los planes que tienes para nuestras vidas van mucho más allá, Señor, de lo que nosotros podemos imaginar. Gracias, Padre, porque nos amas tanto, Señor, que tú has preparado un plan, Señor, un plan maravilloso para que podamos regresar a ese Edén, para que podamos regresar a ti, Señor, para que podamos regresar y ser una familia en ti, Padre. Y Señor, te damos gracias porque tenemos la seguridad de que así como tú has cumplido tus promesas en el pasado, tú también vas a cumplir esta promesa última, Señor, en tu segunda venida. Y Padre, nos ponemos en tus manos. Queremos que también a través de nosotros otras personas te puedan conocer, Señor. Que podamos reflejarte a ti, Señor, en todo lo que hacemos y en cualquier lugar donde estemos, Señor. Que podamos reflejarte siempre a ti. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.